Nosotros vamos a votar en contra de este acuerdo en un acto de congruencia elemental. Nos opusimos a la reforma constitucional, votamos en contra de la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola, no podríamos bajo ninguna circunstancia avalar esta etapa del proceso. Y nos opusimos porque consideramos que el proceso está viciado de origen por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque sostenemos que quien tiene el control de los que aparecen y de las que aparecen en las boletas electorales, tiene el control de la elección. Y nosotros sostenemos que al ustedes como Morena tener el control de quién va a aparecer en las boletas, le están tomando el pueblo, le están tomando el pelo al pueblo de México, diciendo que va a haber voto libre, directo y secreto. Tienen el control porque la presidenta es emanada de su partido, tienen el control porque tienen mayoría en ambas cámaras y tienen el control porque en una trampa enorme agregaron un transitorio segundo a la reforma constitucional y establecieron que para que la Corte proponga se requieren 8 votos, cuando ustedes saben que al separarse el ministro Luis María Aguilar entre Lenia Batres, Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel tendrán derecho de veto. No vamos a avalar una elección en donde ustedes tienen el control total de quién aparece en las boletas. Segundo, porque en un circuito judicial como el de la Ciudad de México puede haber hasta 2,300 candidaturas. Es un absoluto disparate y es antidemocrático porque la gente no puede emitir un voto informado cuando puede haber hasta 2,300 candidaturas. Y tercero, porque ya en el exceso absoluto crean un tribunal de disciplina con la facultad de destituir a cualquier juez, a cualquier magistrado de tribunal colegiado de circuito y además lo crean como instancia única e inapelable. Por eso vamos a votar en contra. Y me quiero referir al proyecto que ha circulado el ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está proponiendo declarar inconstitucional su reforma judicial. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable que ustedes se atrevan a descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara. Aquí no va a funcionar su argumento sobado de que esos ministros de la época neoliberal que defienden los privilegios del antiguo régimen, lo único que hacen hoy es estar al servicio del pasado. ¿Y saben por qué no va a funcionar ese argumento? Porque entre el año 2000 y el año 2004, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Y durante ese mismo periodo, Juan Luis González Alcántara era ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. 4 años coincidieron, López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna. Dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Sí, senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? El orador me acepta una pregunta. Senadora Naya, me pregunta a la senadora Rodríguez si le acepta una pregunta. Por favor, dígale a la senadora Rodríguez que sí le acepto la pregunta. Tiene 1 minuto, senadora Rodríguez, para preguntar y tiene el senador Anaya 2 minutos para contestar.
Gracias, presidente. Y gracias, senador, por aceptarme la pregunta. Coincido con lo que está diciendo ahorita respecto al ministro Alcántara. Lo que quisiera yo saber es cuál es su postura respecto al proyecto que presenta el ministro Alcántara, por favor. Adelante, tiene 2 minutos. Con mucho gusto. Concluyo la idea y respondo precisamente esa pregunta. No nos pueden salir con que es un ministro del antiguo régimen. Un segundo, senadora Anaya, para que no paren el reloj, para no interrumpirlo, tiene 2 minutos y una vez que culmine se echa a andar el tiempo que tiene de intervención, para no interrumpirlo diciéndole que ya terminó el tiempo. Adelante. ¿Y dónde veo los 2 minutos? Aquí ¿En qué en reloj? este de la derecha, Muy bien. ahí tienes, ya regresaron a 0 para que empieces tu respuesta y una vez que termine, enfrente tienes el tiempo que te queda. Gracias, Adelante. presidente. Pero por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No, es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. No coincidimos en todo, senadora, con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pero me voy a referir a aquello en lo que sí coincidimos. Sí coincidimos en que la Corte, claro que es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como aquí lo dijimos en su momento. Segundo, sí coincidimos en que la Constitución contiene principios fundacionales. Dice el ministro y dice bien, somos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso no lo puede cambiar el poder revisor de la Constitución. No somos el constituyente del 17, somos el poder revisor que debe respetar derechos humanos y principios fundacionales. Coincido con el ministro González Alcántara en que es un disparate que en un solo circuito judicial haya hasta 2,300 candidaturas y que a cada candidata y a cada candidato le toque para hacer campaña 2,5 segundos. Sí, un momento, senador Anaya. ¿Con qué objeto, senadora González Márquez? Sonido en el escaño de la senadora González Márquez. Perdón, ando aquí ya. Mayuli Mayuli Martínez. Mayuli Latifa, Latifa presidente. Martínez Simón. Martínez Simón. Una disculpa, Ese es el senadora nombre completo. Latifa Martínez Simón. Presidente, nada más, si me pudiera a través de su conducto hacerle una pregunta al orador, si me la Senadora permite. Anaya, la senadora Martínez Simón le pregunta si le acepta un cuestionamiento. Senador presidente, dígale por favor a la senadora que sí acepto su pregunta. Adelante, senadora Martínez Simón, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene hasta 2 minutos para responder. El mecanismo será el mismo. Una vez que termine su tiempo de respuesta, se echará a andar el tiempo que le queda. Adelante. Gracias. Senadora Naya, nada más para poder clarificar, acaba usted de decir que en parte está su postura o concuerda con este proyecto de resolución. Ante esta eventual resolución que pueda darse en la Corte, saber con claridad sobre si se declara la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, su posición al respecto. Es decir, entiendo que señala en particular algunos puntos en los que usted coincide
y otros en los que no pudiera aclarar al respecto, por favor? ¿Tengo la palabra, presidente? Claro, tiene la palabra, senadora Anaya, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Como decía, coincidimos en parte con esa resolución. Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Coincidimos en que hay principios fundacionales que no se pueden modificar porque el poder revisor no es el poder constituyente del 17. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar 2 segundos y medio de tiempo aire. Y coincidimos también en que crear un tribunal de disciplina que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrada como instancia única, viola la división de poderes porque viola la independencia judicial. Contestando su pregunta y con esta idea concluyo, más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino como empecé. Votamos en contra de esta reforma en su etapa de reforma constitucional. Nos opusimos a la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola. No podemos avalar hoy ese comité de evaluación que no es más que la representación de Morena para poner a los suyos en el Poder Judicial y para tomar por asalto el Poder Judicial. Por eso, el voto del Grupo Parlamentario del PAN será en contra. La discusión de esta mañana es muy sencilla. Tiene que ver con lealtad constitucional o con deslealtad constitucional. El 15 de septiembre de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas que establece un nuevo mecanismo democrático para dotar de legitimidad directa a todas las personas juzgadoras. Lo hizo este Senado de la República, lo hizo la Cámara de Diputados, lo hicieron la mayoría de las legislaturas estatales actuando con el carácter de órgano revisor de la Constitución. Este decreto es Constitución vigente y ante la Constitución no caben sino 2 posturas: o se asume como ley fundamental y se cumple, o se pretextan argumentos pueriles como los que aquí hemos escuchado. En un proceso deliberativo democrático es legítimo que haya voces discordantes, pero una vez que el órgano reformador de la Constitución ha cumplido cabalmente con el órgano que lo regula y la Constitución se convierte en eso, en lo que es, en el ordenamiento cimero, los demócratas y los constitucionalistas solo tenemos un deber: es respetarla, acatarla. Este Senado de la República acatará la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, un órgano de suma relevancia que tendrá a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional, incluso ética, de quienes aspiran a ser personas juzgadoras en los procesos que define la propia Constitución. El senador de la minoría conservadora, que me antecedió en el uso de la voz, aludió a la biografía del ministro que es ponente de este proyecto que
prolijamente ha circulado desde el día de ayer. Yo no descalifico a las personas, todas me merecen mi respeto, pero sí descalifico sus argumentos. Yo sí tuve la oportunidad de leer a conciencia este mamotreto, que es el proyecto de resolución que circuló ayer el ministro González Alcántara Carrancá. Como persona tiene todos mis respetos, pero los argumentos que aquí están no se pueden calificar de tales. Son falacias y son razonamientos, eso sí, que me parecen impropios e indignos de alguien que ejerce el más alto cargo judicial de este país. Vean ustedes, la madre de todas las falacias con nivel de prevaricación, y subrayo esta palabra, nivel de prevaricación, es pretender equiparar la norma constitucional a una ley electoral. Eso, francamente, me parece un despropósito que no se corresponde con la dignidad y la pericia que debe tener alguien que integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay una finalidad, es clara. El PRIAN no tiene los votos, ni siquiera como minoría, para ejercer una acción de inconstitucionalidad, ni en esta Cámara ni en la Cámara de Diputados. Aquí, en la Suprema Corte, en un acto claramente político, rebajan o pretenden rebajar, no lo van a lograr, a la norma constitucional, al carácter de ley secundaria en materia electoral. ¿Con qué propósito? De abrir la posibilidad de legitimación de los partidos políticos, porque fueron partidos políticos, el PAN y el PRI. Terminó su tiempo, senador Insunza. Ya concluyo, presidente. Adelante. Fueron el PAN y el PRI quienes promovieron estas acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es la norma fundamental, es el ordenamiento cimero. Contra ella no cabe ningún mecanismo de control jurisdiccional, como bien lo dijo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y como bien dice aquí el ponente, que se apartan de todas sus anteriores resoluciones. Yo solamente quedaría en esta intervención dejar esta reflexión, de la que me he acordado mucho estos días. Es Juvenal, Sí, que desde la Roma clásica nos Insunza. recuerda: quis custodies ipso custodes. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Se los contesto: los vigilará y los vigila el pueblo de México. México se encuentra en el proceso más profundo de cambio, yo diría desde la tercera gran transformación de nuestro país, sin duda. Estamos viviendo por ello la cuarta transformación de la vida pública de México. En este pleno, el 15 de septiembre, antes aprobamos la reforma al Poder Judicial. Esto sin duda significa una revolución institucional donde la democracia regresa a ser parte esencial de la vida pública de nuestro país. Escuchamos aquí argumentos que yo califico claramente de falaces. Quieren hacerle creer al pueblo a través de argumentos falsos que la elección de magistradas, magistrados, ministras, ministros, juezas y jueces la va a controlar un partido político. Ahí se refleja la soberbia de la oposición reaccionaria y conservadora. No pueden concebir que el pueblo tenga la capacidad de elegir a uno de los tres poderes a través de los cuales se ejerce la soberanía. Si el pueblo ya elige al poder legislativo, si el pueblo ya elige al poder ejecutivo, ¿por qué no va a poder elegir al poder judicial? Pues queda muy claro que es porque quienes en verdad se encuentran apoderados de este poder judicial son las pequeñas minorías oligárquicas y rapaces que asumían que desde el Poder Judicial iban a hacer la guerra judicial a este movimiento nacional.
lo que se conoce como el lawfare. Dicen que les parece un disparate que se elijan 2.300 candidaturas, como si la capacidad institucional de nuestro país no fuera posible para hacer eso. Miren, en la Cámara de Senadoras y Senadores, la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta de los congresos de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral, el mismo Consejo de la Judicatura, todos se encuentran colaborando de manera institucional para que sea el pueblo de México quien elija a sus juezas y jueces, como lo ha determinado la reforma constitucional publicada el pasado 15 de septiembre. ¿Se oponen a que haya un tribunal de justicia disciplinaria? Pues claro, porque ahorita estamos viendo que no ha habido casi ninguna sanción a juezas y jueces que actúan de manera incorrecta. Y es menester recordar que este Tribunal de Justicia Disciplinaria no va a intervenir en los criterios judiciales, sino únicamente en faltas graves. Estamos ante, como lo ha dicho el senador Insunza, a la lealtad a la Constitución o la deslealtad a la Constitución y la obediencia a intereses tal vez de algún junior tóxico. Ustedes saben a quién me refiero. Compañeras y compañeros, se habla de que la palabra de supremacía constitucional es clasista. ¿De cuándo acá obedecer el máximo ordenamiento de nuestro país puede ser clasista? Ha quedado claro que no hay ningún recurso en contra de una reforma constitucional y somos el poder reformador porque así lo ha determinado el pueblo de México, compañeras y compañeros. La interpretación de una constitución es tan importante como lo que se encuentra escrito en la Constitución. Y hoy los interpretadores de la Constitución se están volviendo los secuestradores de la Constitución, los secuestradores de la Constitución. Afortunadamente, el pueblo de México ya despertó. Afortunadamente, el pueblo de México está listo para llevar a cabo esta gran decisión que ha sido elegir a su poder judicial. Hoy vamos a elegir a los integrantes del comité evaluador tal como lo establece la Constitución mexicana, tal como lo estableció la convocatoria. Vamos a elegir a renombradas juristas. Un momento, senador Silva Romo, senadora Juanita Guerra, ¿con qué objeto? Un momento, sonido, ya. Muy amable. Presidente, Sí. salvo su conducto, poder hacer una pregunta a nuestro compañero senador Luis Alfonso Silva. Sí, cómo no, senador Silva Romo, la senadora Guerra le quiere hacer una pregunta. Desde luego que sí, presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responderla. De la misma manera, senador Silva Romo, no lo voy a interrumpir. Una vez que se acaben los 2 minutos, continúa su tiempo asignado. Adelante. En base a lo que usted ha manifestado, senador, y creo prudente en decir que tenemos que dar cumplimiento al mandato que se nos otorgó el 2 de junio por las y los mexicanos que hoy quieren esta democracia en el Poder Judicial. Yo quiero preguntarle, señor senador, ¿qué opinión le merece que la mayoría de los ministros van a pedir licencia? ¿Usted cree correcto o cómo ve y qué opinión le merece esta licencia que solicitan o solicitarán los ministros ya anunciada por parte de ellos? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Senadora, la costumbre del Congreso. Senadora, muchas gracias. Pues en efecto, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fue elocuente en la mañanera de hoy. Qué curioso que después de este proyecto que ha circulado del ministro Juan Luis González Alcántara, ahora sí quieran pedir licencia o quieran pedir una renuncia y declinar su participación a la máxima prueba democrática, pues seguramente lo hacen, senadora, porque si no renunciasen ahorita, si no declinaran ahorita, no se podrían llevar, como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, todo ese montón de dinero que significa su haber de retiro. Ahí se está evidenciando, se están desnudando quiénes son aquellas personas que deberían ser guardianes de la Constitución, pero que están demostrando que son las secuestradoras y los secuestradores de la Constitución. Continúo, presidente. Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres,
Andrés Norberto García Reper Favila y María Gabriela Sánchez García serán las integrantes y los integrantes de este comité de evaluación, quienes pondrán a consideración de la máxima autoridad de este país, el pueblo de México, quienes serán nuestras juzgadoras y nuestros juzgadores. ¡Que viva la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano! Pues miren, yo creo que este es un debate que se ha dado en las últimas semanas de manera reiterada. Uno de los temas principales de la propuesta de la reforma al Poder Judicial fue precisamente el terminar con esta lógica presidencialista donde solamente el presidente en turno tenía la posibilidad de proponer. Ahora el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la posibilidad de proponer, hacer sus propuestas. Pero fíjense lo que son las cosas, que este ha sido el mundo al revés. En las comisiones hemos estado platicando y la verdad es impresionante cómo aquí el PRI, el PAN y ahora MC como acompañante han defendido los privilegios, la corrupción, el nepotismo que vive en las entrañas del Poder Judicial. Pero siempre es bueno tener presente la historia, porque ahora, como dicen en mi pueblo, están defendiendo como gato panza arriba los privilegios del Poder Judicial. Sí, esos privilegios que les han permitido condonar impuestos, que les han permitido evadir la justicia. Pero la historia siempre nos alcanza y yo quisiera recuperar algunas de las cosas que he dicho en comisiones. ¿Recuerdan la reforma de Salinas apoyada por el PRI y el PAN, que lastimó a las familias en este país y la Corte no dijo absolutamente nada? La reforma de Zedillo, que lastimó a los trabajadores condenándolos a una pensión miserable, aprobada por el PRI, por el PAN, y la Corte no dijo nada. Con Calderón, esto de los mercados flexibles, el outsourcing, que también lastimó profundamente a los trabajadores de este país, condenándolos a contratos leoninos. ¿Quién lo apoyó? El PRI y el PAN, y la Corte no dijo absolutamente nada de esto que les platico. Y en ese entonces tenían la mayoría calificada. ¿Quién? El PRI y el PAN. Y tenían los congresos en las entidades del país. Ahora que el pueblo les dijo basta y que se acabó la fiesta de despilfarro y de saqueo que generó empobrecimiento al pueblo de México, ese pueblo que nos dio la mayoría calificada, y esa mayoría calificada que hemos aplicado en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo agraviado y golpeado y lastimado por esta confabulación de intereses que han representado el PRI, el PAN y ahora el acompañante Movimiento Ciudadano, pues creo que el pueblo tiene muy claro, primero, que la reforma va para adelante, que no hay reversa, que para atrás ni para tomar impulso. Pero son tantas las contradicciones de quienes se resisten a perder los privilegios, es que la propuesta precisamente del ministro pues intenta desesperadamente salvar el pellejo de unos cuantos y salvar sus intereses y salvar sus privilegios e irse con unos cuantos miles y millones de pesos producto del erario de este país.
Por eso nosotros hoy venimos a decirle al pueblo de México que nosotros vamos para adelante, que nosotros nunca vamos a traicionar la voluntad del pueblo, que se oiga claro y que se oiga recio. Quienes están traicionando al pueblo y están traicionando la Constitución es la oposición, y quien traiciona al pueblo y traiciona la Constitución, traiciona a la patria. Sí, vamos a poner el centro del debate, porque preferible, como decía mi colega, que se caigan las bolitas de la tómbola a que se les caiga el país como lo estaban derrumbando los del PRI, los del PAN. Miren, yo no quiero ser racista, pero hay una expresión popular que dice que hay mano negra. Y la verdad es que en esta reacción de la parte que dirige la Suprema Corte, pues sí está habiendo una acción que pretende abortar la reforma al Poder Judicial, que ahí está el centro del debate, porque ni para pedir que les leyeran aquí en una de ilustración el artículo 105, su fracción segunda, letra D y F, el artículo 62 de la ley reglamentaria del 105, porque en el fondo ustedes deben de saber que esto no es una reforma electoral, es una reforma que está cambiando el modelo de integración del Poder Judicial. Y ahí está la primera trampa, para que vean la calidad ética, moral del ministro Alcántara y los que andan promoviendo la defensa constitucional, porque el nuevo sistema que estamos proponiendo no atiende a un sistema electoral de órganos de representación popular a través de partidos, sino es a través del voto ciudadano, en donde no intervienen justamente los partidos y consecuentemente no tienen la acción de inconstitucionalidad porque no son parte en este proceso de renovación. De fondo es la corrupción lo que están defendiendo, el nepotismo que tiene la Corte y que ustedes, los del PRI y los del PAN, realizaron históricamente con los que tienen ahí metidos de ministros en la Corte. Fíjense si no, nada más. Para ilustrar, ustedes están invalidando la reforma para reducir los salarios actuales de magistrados y jueces. Lo que les interesa obviamente es la lana. Por eso también invalidan la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, que era donde se hacía harta lana. Y ya para el máximo descaro, empiezan con una narrativa de supuestas renuncias que no deben de presentar a este pleno ni al presidente, sino a la presidenta, y por causas de fuerza mayor, pues obviamente lo que buscan es llenarse las alforjas de dinero, como siempre le han hecho, no importando más. Dicen, y eso de los saberes de retiro, para que el pueblo lo entienda, porque alguien me preguntaba, ¿y qué es eso de las alforjas de retiro? Hoy la presidenta decía, mucho dinero. Bueno, decir mucho allá en Veracruz es un chingo de dinero que ya se han chingado los ministros de la Corte, y coste, no es grosería, está en el Real Academia el verbo chingar, que es agarrar lo que no es suyo, lo que permanentemente ha estado haciendo estos ministros de la Corte, a través de todas las chicanadas que han hecho, como la que están haciendo, pretenden hacer el día de hoy, queriendo sorprender con esta ilegal, anticonstitucional propuesta que hace el ministro Alcántara y que hoy la están magnificando en todos los medios de comunicación, donde ustedes como reacción
dentro y fuera del país tienen influencia y que es donde ustedes lo están queriendo inducir a este debate. Yo lo que finalmente les tengo que decir aquí es que obviamente es improcedente este planteamiento que hacen, porque ustedes están sancionando improcedente al comité de evaluación y no sancionan a las personas propuestas. No están argumentando en contra de la calidad. Senador Huerta. Sí, culmino, presidente, sus integrantes, sino es que están amafiados en mantener este esquema de corrupción y nepotismo que la propuesta de Alcántara pretende que sea avalada en el debate de la Suprema Corte. Desde el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra de este acuerdo en una lógica de secuencia. Al estar en contra de origen de la reforma judicial constitucional, obviamente y en cada parte del procedimiento nos hemos manifestado en el mismo sentido. Lo extraño es que no lo hagan ustedes, porque además cada procedimiento que sigue es más ridículo, más absurdo que el anterior. Ya tuvimos la tómbola y ahora este acuerdo del comité. Un comité que díganme ustedes cuándo fue la convocatoria electiva, cuáles fueron los mecanismos de selección, a cuenta de quién. Yo les he dicho muchas veces que lo que ustedes quieren no es hacer justicia, que lo que ustedes quieren es politizar la justicia. ¿Y por qué lo reitero y lo sostengo en esta participación? Porque ahí vienen con una lista de nombres que nadie sabe de dónde sacaron, por qué los eligieron. Ahorita en la Cámara de Diputados también se está llevando a cabo la misma discusión y el debate en medios en esta semana es a cómo se los repartían. Si el líder de la Cámara de Diputados quería tantos y el líder de la Cámara de Senadores quería tantos, la metodología no importó, porque aquí la metodología no importa, porque ustedes no quieren al comité más capaz ni tampoco quieren a los jueces más capaces. Ustedes lo que quieren es tener una justicia a modo, tener una justicia que sea para el poder y no para el pueblo. Y en eso es donde se están equivocando de fondo. Y ahí van, como burros sin mecate y sin rienda, porque no se ponen a reflexionar y no se ponen a analizar que este comité es una burda ridiculez más, dentro de las muchas ridiculeces que lleva en secuencia toda esta reforma judicial. Yo apelo a la conciencia, a la ética y a la calidad moral de Maday Merino, de Andrés García, de Gabriela Sánchez, de Maribel Méndez y de Ana Patricia Briceño, para que no se presten a este espectáculo que la 4T le brinda al país como una muestra más de la deformación de la República, porque ustedes no hacen ninguna transformación, hacen pura deformación. Y por eso es importante que no sigamos el juego, no solo los legisladores, a quienes estén convocando que no se presten. Y ya han mencionado la cantidad de juzgadores que no han querido ya participar en este proceso, lo cual es muy triste porque se pierde una calidad de años en el Poder Judicial. Y acá caemos en debates absurdos de que si los haberes de retiro de los ministros que se van, pero no se quejan si los tiene Saldívar, pero no se quejan si los tiene Olga Sánchez Cordero, pero el dineral es el que se va a ir en una elección que no era necesaria en este país. Ese es el dineral del que debían de hacer conciencia, porque los problemas estructurales del Poder Judicial podían haberse resuelto de otra manera. Pero a eso renunciaron. Y esa es la verdadera historia vergonzante con la que cargarán por siempre. Nuestro voto en contra, presidente. Dice la gran pensadora alemana Hannah Arendt que cuando la mentira es derrotada,
Los mentirosos lo que buscan es crear confusión. Primero, hay que señalar que el ministro Alcántara, en su carácter de ministro ponente, ayer hizo circular un proyecto. Falta conocer la postura del conjunto de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Expresamos aquí nuestra posición. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe de excusar del debate que se está teniendo, porque ellos entran en conflicto de interés. Segundo, los partidos políticos no tienen la atribución de presentar el recurso que plantearon ante la Suprema Corte. Lo que sí les permite la legislación es a los grupos parlamentarios presentar una acción de constitucionalidad, pero para ello requieren de cuando menos la tercera parte de los integrantes de la Cámara de Senadores. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no cuentan con esa tercera parte en la Cámara de Senadores. Debemos también aquí precisar que el estatus jurídico en este momento de la reforma constitucional federal ya es de constitución reformada, de constitución vigente. Y la constitución vigente es inimpugnable. Por eso es que si se revisa con cuidado el proyecto que hizo circular el ministro Alcántara, encontramos el más puro eclecticismo jurídico. Estamos hablando de que en maromerismo superó al mismísimo Jorge Maromero Páez. Es un autochimiltrofismo. Como dice una cosa, dice otra en su documento. Aquí se hizo referencia al artículo 40 de la Constitución, donde se habla de que somos una república representativa y que eso impediría la elección popular directa de las personas juzgadoras. Resulta que si se revisa el documento del ministro Alcántara, él le da luz verde a la elección popular directa en materia de ministros, no así en materia de magistrados y de jueces. Esto significa que entonces es una verdadera autocontradicción. El ministro Alcántara se erige como el Estado soy yo, la Constitución soy yo, y debemos de decirle que la Constitución vigente es inatacable. Termino. Esta obra del escritor Gerardo Laveaga, que titula Hacia el pantano, precisamente refiriéndose a estas maromas de personas juzgadoras, dice: el derecho es plastilina que se amolda a la interpretación más favorable de quien paga. La conclusión que sacamos es que ese documento del ministro Alcántara
es producto de la corrupción. Y le decimos al pueblo de México que va a haber elección de personas juzgadoras. Vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros como fue el mandato popular.